Comenzando con el tema ya propio de la unidad 1, comenzamos siempre desde los derechos humanos. El comienzo desde los derechos humanos es por dos cuestiones. Por un lado, porque son los derechos que sientan las bases del ecosistema legal en la República Argentina, pero por otro lado también porque además de base son faro y contralor y ejercicio de control convencional. Entonces, si nosotros tomamos la denominada pirámide kelseniana, un triángulo en el que en la cúspide se encuentra la normativa de mayor jerarquía, por ejemplo, la Constitución de la Nación Argentina, y a través de la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incorporada con rango constitucional a través del artículo 75, inciso 22, lo que vamos a ver es que hacia el final de este triángulo se encuentra la normativa que se va dictando por órganos de inferior registro en la organización republicana. Por ejemplo, en una ciudad, en un municipio, lo es el Consejo Deliberante. Y entonces, si tomáramos un código de edificación o un código de planeamiento urbano dictado por un Consejo Deliberante local, ese código, esa normativa, tiene que pasar sin ningún inconveniente el control de convencionalidad. Si ese control no lo sortea porque lesiona derechos humanos fundamentales con un principio de regresividad, ahí se activan las instancias judiciales para recuperar ese derecho que ya es de mandato universal reconocido. Y por otro lado también me gusta comenzar desde los derechos humanos porque la perspectiva en derechos humanos es una perspectiva que ilumina a quienes gradúan de la Universidad de Flores. Es una perspectiva que va a poner en eje cuando ustedes tomen adelante proyectos, diseñen, piensan en sentido colectivo, piensan en sentido de humanidad. Es decir, si bien no siempre se diseñan ciudades, lo cierto es que aún en un proyecto individual esa persona vive en comunidad, vive en un colectivo, vive en una sociedad que está dentro de una ciudad, y entonces es allí donde vuelve a ser necesario recuperar ese entramado de derechos fundamentales que sus diseños, sus proyectos deben promover o deben evitar ser lesionados. La historia identifica que una de las mayores crisis humanitarias que vivió el mundo es la Segunda Guerra Mundial. Allí el mundo se vio afectado por el desconocimiento o la deliberada omisión de garantizar los derechos humanos, y se originaron actos de barbarie ultrajante para toda la conciencia de la humanidad, bombardeos, utilización de armas nucleares, afectación o eliminación de poblaciones enteras. Y es allí que en 1945, cuando culmina la Segunda Guerra Mundial, recuerdan, si no lo dejo aquí como un dato, duró de 1939 a 1945. En 1945, para dar tregua y culminación, se crean las Naciones Unidas como el organismo internacional al cual se le va a delegar esta reflexión, esta discusión para encontrar esta nueva hoja de ruta que recupere la libertad, la justicia y la paz al mundo. Allí, luego de 3 años, una persona que tuvo un rol fundamental es esta foto que aquí aparece, es Eleonora Roosevelt, la esposa de Franklin Roosevelt, el entonces presidente de los Estados Unidos, una mujer muy comprometida con los derechos humanos,
y con el derecho internacional de los derechos humanos, fue quien llevó adelante la comisión de discusión y de redacción integrada por personas de distintas culturas, de distintos estados, de distintos tipos de organización estatal. Allí es que el 10 de diciembre de 1948 en París se sanciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué busca esta Declaración Universal? Está compuesta por 30 derechos y libertades, son 30 artículos casualmente, y que buscan ese punto común, esa transversalidad, que no importa las características de la persona, dónde nazca, dónde vive, cómo es, cómo se percibe, todas las personas, y nadie tiene derecho a arrebatarles esos derechos y esas libertades que se constituyen como las bases del denominado derecho internacional de los derechos humanos, y que incluye, por ejemplo, el derecho a no ser sometido a tortura, el derecho a la libertad de expresión, a la educación, a buscar asilo. Piensen que son derechos también la primera respuesta a las atrocidades que se pueden vivir en una guerra. Garantías de derechos civiles y políticos como el derecho a la vida, a la libertad, a la vida privada, y en los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, el derecho a la seguridad social, a la salud, a una vivienda adecuada, y a su vez también establece que estos 30 artículos en los derechos y las libertades tienen 3 características. La primera es que son universales, la segunda es que son indivisibles y la tercera es que son interdependientes. ¿Esto qué significa? Significa que todos los derechos humanos allí reflejados tienen la misma importancia y que los estados, que son los primeros obligados a garantizar esos derechos, deben hacerlo de un modo justo, equitativo, sin discriminación, sin priorización por cuestiones de discrecionalidad, independientemente de sus sistemas políticos, económicos, culturales, tienen la obligación de promover y proteger, garantizar el ejercicio de estos derechos allí aprobados. Bien, a su vez hay, aquí en la línea ven entonces crisis humanitaria, la guerra mundial, la creación de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y una palabra que dice progresividad. Esto es porque los derechos humanos no quedan cristalizados en esos 30 artículos. Esos 30 artículos son fruto de esa crisis humanitaria vivida, pero el principio de progresividad o de no regresividad, es decir, no pueden haber menos derechos que estos 30, pero a su vez también pueden haber más derechos en función de cuáles son las crisis humanitarias que enfrenta el mundo. Es así que ante la crisis ambiental, la crisis climática, que en este momento se encuentra el planeta Tierra, es que en el 2022 la Declaración de Naciones Unidas establece que el derecho a un ambiente sano es un derecho humano fundamental. Aquí tienen, bueno, entonces, como les decía, a Eleonor tomando la declaración final con una foto que ha dado vueltas el mundo, la imagen de la asamblea del 10 de diciembre de 1948 en el que se aprueba finalmente el texto de la declaración. El 10 de diciembre a partir de allí es el Día Internacional de los Derechos Humanos y entonces como un primer concepto establecemos entonces que el documento, la declaración es un documento escrito, tiene un prólogo, tiene sus 30 artículos, incluso el último establece a su vez que
no puede haber en ningún Estado una prerrogativa que lo habilite a incumplir o a no garantizar los derechos de la Declaración, y establece estos grandes globos de generaciones de los derechos. Por un lado, los derechos básicos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, y luego los que denominamos los derechos de tercera generación, que verán con más detalle en el aula virtual, que son aquellos que vinculan a los pueblos, a la solidaridad. Por ejemplo, es el derecho de autorreconocimiento de los pueblos originarios. Antes de seguir con la progresividad, me gustaría que tomemos un pequeño repaso que es necesario en este contexto de estudio casi que autogestivo. Entonces, si nosotros decimos que el concepto del buen vivir, la paz y el bienestar son parte de los derechos humanos, cuando hablamos de buen vivir, hablamos de un estilo de vida armonioso con la naturaleza y la sociedad. Proviene de los pueblos originarios justamente, y hay constituciones en Latinoamérica y el Caribe, como en la Constitución de Ecuador, que incluyen los derechos de la naturaleza y el concepto de buen vivir como un derecho también fundamental. Entonces, no es priorizar el bienestar individual sobre el bienestar colectivo, no es ignorar la sostenibilidad en aras del progreso, no es un crecimiento económico ilimitado, sino que es un estilo de vida armonioso con la naturaleza, pero a su vez también armonioso con la sociedad. Si vamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recuerda